Apreciados amigos y hermanos que nos ven y oyen por este medio, queremos darles la más cordial bienvenida a esta reunión y también saludarles de una manera muy efusiva y amorosa en nombre de Iglesia Bautista Getsemaní y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. Es un agrado para nosotros y un privilegio que ustedes nos permitan entrar a sus casas y donde usted quiera que esté y donde usted se encuentre, le agradecemos que tome estos minutos para considerar lo que vamos a compartir como un estudio que nos edifica a través de lo que Dios dice en su palabra, que sea de bendición para usted y para su familia. Vamos a estar tocando un tema muy importante que a veces no le damos la importancia necesaria. Vamos a hablar ahora sobre la muerte. La muerte, a la luz de la Biblia, tiene solución. Y vamos a abrir nuestras Biblias allá en el capítulo 11, versos 25 y 26. Pero antes de considerar lo que se nos dice ahí, vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Le invito a que me acompañe a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar donde tu nombre es invocado, venimos ante tu presencia, dándote gracias por darnos vida, por darnos salud, por proveer para solucionar nuestras necesidades y problemas que podamos estar considerando y atravesando en esta vida. Te rogamos nos ayudes, Señor, a seguir teniendo la sabiduría necesaria para confrontar las adversidades que en esta vida tenemos que hacer frente. Rogamos que nos sigas dando de tu Santo Espíritu para tener la sabiduría necesaria y poder tomar las mejores decisiones. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. También venimos para pedirte nos ayudes dándonos sabiduría, dándonos iluminación, dándonos, Señor, el entendimiento necesario para comprender lo que tu palabra nos enseña cada vez que abrimos este santo libro. Toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones y permite que podamos ser receptibles al consejo que tu palabra nos da. Lo pedimos todo y lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, capítulo 11, versos 25 y 26. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Voy a darle lectura a esos dos versículos que dicen de la siguiente manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas fueron las palabras del Señor Jesús ante aquella tristeza, aquel dolor de María por la muerte de su hermano Lázaro. Y yo sé que en estos tiempos muchas personas han perdido sus familiares, han perdido amigos, han perdido compañeros de trabajo. Y es una situación muy complicada la que estamos viviendo en estos tiempos. Pero gracias a Dios que en su palabra hay palabras de aliento, hay palabras de consuelo y hay palabras de fortaleza. Y Jesús sabe que tenemos necesidad de eso. Y por eso, si usted leyó bien lo que leímos en este momento, lo que dice la Escritura, Jesús está dando aliento, consolación y fortaleza a esta mujer que estaba destrozada sentimentalmente por la falta que su hermano les hacía. Note usted la pregunta que Jesús le dijo. ¿Crees esto?
nosotros nos preguntamos, cuando leemos este pasaje bíblico, surge una pregunta: ¿cuándo comienza la vida eterna? Y a la luz del texto bíblico que leímos hace un momento, usted lo puede estar apreciando ahí en su casa o donde se encuentre, y por los contextos escriturales, vemos que la vida eterna comienza en el momento en que una persona acepta al Señor Jesús en su vida. Este acto de fe se conoce como el nuevo nacimiento. Es allí, en ese instante, en ese momento de nacer de nuevo, donde la persona recibe la vida eterna. Y eso es lo que Jesús le está explicando a ella en ese momento. Cuando usted lea la Biblia, cuando usted hace la lectura de ciertos pasajes bíblicos, o si la puede leer completa, se dará cuenta que la Biblia habla una y otra vez de los muertos en Cristo. Y ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 hay una referencia a los muertos en Cristo. O sea, a aquellas personas que mueren en el Señor. Y estas personas que tienen a Jesús viven, porque quien tiene a Jesús tiene la vida. Vean lo que nos dice Juan 5, 24 para que consideremos las palabras que se nos dicen aquí en este Evangelio de Juan, animando a las personas, y son palabras que el Señor Jesucristo expresa. Juan 5, verso 24, dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso decíamos que el nuevo nacimiento se desarrolla o se lleva a cabo cuando usted hace su decisión por Cristo Jesús. Y cuando usted hace esa decisión, usted tiene vida, porque quien tiene a Jesús tiene la vida, que nos dice aquí, vida eterna. Acuérdese que hablando de la muerte, es el pecado el que ha traído como consecuencia que los seres humanos mueran físicamente y espiritualmente. Y eso usted lo va a considerar cuando lea porciones bíblicas que le ayudarán a tener ese conocimiento. Pero la Biblia nos da a conocer eso. La Biblia tiene ese mensaje en el que nos enseña que el pecado tiene sus consecuencias. Y una de las consecuencias es que el hombre tiene que experimentar muerte física y muerte espiritual, que es complicada la situación para una persona que no llega a tener el beneficio que Cristo le da. Por eso él habla de la vida eterna. La muerte eterna consiste en la separación del ser humano de Dios, o sea, el estar alejado de Dios. Y cuando una persona también está muerta espiritualmente, porque los seres humanos podemos estar vivos, tenemos, como le dijera yo, en nuestro cuerpo físico estamos vivos, tenemos actividades, desarrollamos actividades, pero espiritualmente, internamente estamos muertos. Y entonces cuando se está muerto espiritualmente, se está alejado de Dios, no se tiene interés en Dios y se considera a Dios como alguien insignificante y no se le presta atención. Por eso es que mucha gente no siente interés por lo que Dios nos dice en su palabra. No busca de Dios tampoco, porque no tiene vida para eso. Está muerto espiritualmente. Y entonces no se tiene ninguna relación tampoco. Y esta separación que el pecado ha causado es quitada por Dios a través del perdón que Jesucristo alcanzó para la humanidad por su sacrificio en la cruz del Gólgota, o en la cruz del Calvario, como se le llama también. Esta obra de Jesucristo restaura la comunión con Dios
por medio del nuevo nacimiento, que es lo que estamos considerando acerca de lo que nos está diciendo el Señor en sus palabras aquí, expresadas a María en aquel momento de tristeza y dolor por la muerte de su hermano Lázaro. La muerte espiritual, cuando se restaura la comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y se produce un nuevo nacimiento en la persona, la muerte espiritual ya no existe más para una persona en cuyo corazón el Señor Jesús ha tomado residencia, es decir, ha venido a vivir. Y por eso cuando usted va a la carta de Gálatas, el apóstol Pablo, para que la iglesia comprenda mejor esto que estoy explicando yo, y lo que explica la Biblia también, pues él dice algo muy importante, que es su experiencia y que es la experiencia de todo cristiano, de todo aquel que ha, como le dijo Jesús, ¿crees esto? Fue la pregunta que le hizo a María. Todo aquel que ha creído lo que Jesús dice que es y que puede hacer, toda esa persona puede decir lo que dijo Pablo allá por experiencia personal. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Recuerde ese texto. O sea, en otras palabras, para simplificarlo, ya hay vida de Dios en esa persona. Entonces, la persona ya fue resucitada del estado de muerte que había experimentado por causa del pecado. Y ahora la vida eterna ya está en esa persona, ya está en ella, ya está en esa persona. Su espíritu está vivo y ha resucitado. Por eso la Biblia dice que tal persona nunca verá muerte. Y eso lo dice Juan en el capítulo 8, verso 51. Miremos un momentito lo que nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 51. También referente a este tema. Él expresa lo siguiente en su libro del Evangelio. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Son palabras expresadas también por nuestro Señor Jesucristo y escritas, dejadas plasmadas en este Evangelio por el apóstol Juan. Se lo voy a leer una vez más. Verso 51 del capítulo número 8. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga eso, nunca verá muerte. Es la garantía que Cristo nos da. También la Biblia nos dice que Dios no es Dios de muertos. Vea lo que nos dice ahí en Mateo. Vamos a Mateo un momentito. Regresemos de Juan para Mateo. Vamos a Mateo capítulo 22. Y vamos a ver en el verso 32 lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura también. Dice el verso 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso es lo que nos dice en este contexto la palabra del Señor. Y son palabras también que se expresan por parte del Señor Jesucristo. La comunión de un creyente con Dios también se mantiene en el momento de la muerte. Vea lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versos 38 a 39. Vamos a ver ahí en Romanos, en el capítulo 8, versos 38 y 39. Hay unas expresiones que nos ayudan a nosotros a comprender lo que ha sucedido y lo que estamos experimentando por poner nuestra fe en Cristo Jesús. En el capítulo 8, versos 38 y 39. ¿Qué expresa el escritor de esta carta? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Sagrada Escritura?
que la comunión de un creyente con Dios se mantiene aún en el momento de su muerte. Al creyente ya nada le puede separar de Dios. Ni siquiera la muerte lo puede separar de Dios. Esa es la victoria y el triunfo de Jesús sobre la muerte. Victoria que ganó en la cruz del Gólgota o en la cruz del Calvario. Por eso glorificamos a Dios por toda la eternidad. Y vea lo que nos dice aquí también la Sagrada Escritura en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios para corroborar lo que es la victoria que Cristo se adjudicó sobre la muerte. Y la victoria que le es dada a los creyentes a través de Cristo Jesús. Vamos al capítulo 15 de 1 Corintios, los versos 54 al 57 nos dicen: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria, ese es el triunfo, como decía hace un momento, de Cristo sobre la muerte. Por eso nos gloriamos de expresarnos de eso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Estamos en victoria a través de Cristo Jesús. ¿Qué sucede en un creyente en el momento de morir? Recordemos que el ser humano consiste de cuerpo, alma y espíritu. En el momento de la muerte, el alma y el espíritu se separan del cuerpo, es decir, salen del cuerpo. El cuerpo del creyente, fíjese bien en esto, del creyente, del que ha creído en lo que Cristo nos enseña a través de su palabra, el que ha creído descansa en la tumba. Pero el alma y el espíritu, en el mismo momento de morir, están con el Señor, pasan a la presencia del Señor. Vea lo que nos dice Eclesiastés capítulo 12 y el verso 7 en Eclesiastés. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y también corroborando esto que dijo allá el escritor en Eclesiastés acerca de lo que sucede cuando uno muere, en 2 Corintios capítulo 5 también tenemos otras palabras que nos confirman esto que hemos leído en Eclesiastés. 2 Corintios, busque su Biblia por favor, 2 Corintios capítulo 5 y vamos al verso número 8. 2 Corintios 5, 8. Dice la Sagrada Escritura: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque eso sucede cuando una persona muere, cuando es una persona de fe. Por eso hablamos de un creyente, cuando muere el creyente. ¿Qué sucede? Su cuerpo queda aquí para ser enterrado, para ser puesto en la tumba, pero su alma y su espíritu inmediatamente en ese momento pasan a la presencia del Señor. Eso es lo que la Biblia nos está dando a conocer. Ahora bien, ¿qué sucede en un incrédulo, en uno que no ha puesto su fe en Cristo Jesús en el momento de la muerte? Al morir el incrédulo, también se separan el alma y el espíritu del cuerpo. Pero hay algo muy importante. La Biblia nos enseña que el cuerpo va a la tumba, el alma y el espíritu van a un lugar diferente de donde van los creyentes. El incrédulo no va su alma y espíritu a la presencia del Señor. No podemos decir en este caso que alma y espíritu van con el Señor, porque el espíritu continúa estando muerto. No ha recibido la vida que Cristo le puede dar. Su espíritu está muerto. O sea que el pecado, por eso le decía que hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. El pecado causó que el hombre, toda la raza humana, experimente la muerte física.
y también perjudicó en el área espiritual, porque los hombres y mujeres que llenamos este mundo sin Cristo están muertos espiritualmente. Por eso Cristo ofrece y da la vida eterna, que es la que le está diciendo a María que Él le puede dar a cualquier persona que lo reciba como su Señor y Salvador. Así que el muerto incrédulo no va el espíritu y el alma a la presencia del Señor, sino a un lugar de separación, un lugar donde van a estar separados de la presencia de Dios. El incrédulo va a la eternidad experimentando siempre la separación con Dios, porque aún en su vida física, mire cuánta gente no cree en Dios, cuánta gente no obedece lo que Dios dice, cuánta gente toma a Dios, como dije hace unos minutitos, a Dios lo considera como alguien insignificante. Están alejados de Dios y no le prestan atención a lo que Dios dice. No tienen ninguna relación con Dios porque están muertos espiritualmente. Y en la eternidad también van a estar separados de Dios. Desde ese punto de vista, toda persona es responsable por su propia decisión de dónde pasará la eternidad. Usted puede pasar la eternidad junto al Señor o lo puede pasar alejado del Señor. Por eso es importante tomar decisiones. Y Jesús está apelando aquí a que se tomen decisiones. Por eso la pregunta es, ¿crees esto? Vemos pues a través de la Biblia que la persona es responsable de esa decisión. ¿Dónde usted quiere pasar la eternidad? ¿Dónde usted decide pasar la eternidad? Pues en Jesucristo, a toda persona se le da la posibilidad. Es en Jesucristo que las personas tienen la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué debe hacer el ser humano para pasar la eternidad junto al Señor? Quizás es la pregunta que usted se está haciendo ahora que escucha lo que estamos tratando de explicar de una manera sintetizada. Esa pregunta puede estar en su mente. ¿Qué debe hacer el ser humano para pasar la eternidad junto al Señor? Y aquí le voy a indicar qué es lo que hay que hacer. Arrepentirse de su sistema de vida pecaminoso y de alejamiento que ha causado contra Dios y creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Ahora yo le haría una pregunta. ¿Quiere usted apropiarse de esa vida eterna que solo Jesucristo puede darle? Recuerde que no hay otra manera, recuerde esto, no hay otra manera de obtener la vida eterna. Por eso Jesucristo, allá cuando usted vaya a buscar, lea ahí si gusta, en este Evangelio de Juan, capítulo 14, Él dice en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice al final de ese texto, nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente Jesucristo el que le puede permitir a usted llegar a la presencia del Señor y estar en comunión con Él ahora en este proceso de su vida física y en el proceso de su vida espiritual, en la eternidad. Por eso le decía, ¿quisiera usted apropiarse de esa vida eterna? Jesucristo es el único. Solamente Jesucristo nos puede llevar a pasar la eternidad junto al Señor. Solo Él puede. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Solo yo tengo esa facultad de permitirle, de darle a las personas la oportunidad de estar en comunión con Dios en esta vida y en comunión con Dios en la eternidad. Él es el único. Y recuerde algo muy especial. Después de la muerte, después de que uno muere, ya no hay oportunidad. Es ahora, porque un muerto ya no puede decidir. Es ahora que usted tiene esa oportunidad. Yo le invito a que la aproveche.
Ahora bien, ¿cuántos han perdido, como dije, sus familiares? ¿Cuántos han perdido sus amigos? Por eso es importante dar a conocer lo que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Porque le digo a usted que mucha gente de la que ha muerto en esta pandemia que hay en el mundo y a nivel mundial, ¿cuántos miles de personas van para el infierno? ¿Cuántos van a vivir eternamente separados de Dios y nunca más se van a volver a unir? Por eso es importante que aseguremos nuestro futuro. Y yo le invito una vez más. Quisiera usted aprovechar esta oportunidad que Jesucristo le da a usted. Y recuerde las palabras que expresó a María. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí y cree en el que me envió, no vendrá no tendrá condenación eterna. No morirá eternamente. Son importantes las palabras que Jesús dijo. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es esta. ¿Crees esto? Usted toma la decisión. Nosotros tratamos de orientarle para que las personas sepan lo que Dios ofrece a través de Cristo Jesús y tomen la decisión, porque la situación es bastante difícil para un futuro en donde no hay esperanza, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque es a través de Él que el cristiano tiene esperanza de una vida mejor, de una vida que Él ha garantizado, porque Él la experimentó y la está experimentando. Esperamos que usted tome esa decisión. Dios le ayude, le dé la sabiduría y esperamos que disfrute de lo que Él le ofrece a través de Cristo Jesús. Gracias por su atención. Tenga buena noche y es un agrado para nosotros poder transmitir y comunicarnos con ustedes a través de este medio. Donde quiera que se encuentre, reciba la bendición del Señor. Buena noche.